Es un gran privilegio estar delante de nuestro Dios y su presencia que se deja sentir. Dios bendiga cada vida en esta tarde, de lo cual están en un lugar muy honrado, un lugar donde muchos quisieran estar, pero Dios le ha permitido en su misericordia que pudiéramos nosotros habitar en su presencia, amados hermanos. Y podremos rendirle gloria y honra en esta tarde porque Él es digno, amados hermanos. Él es grande, Él es maravilloso, amados hermanos. Y su misericordia, su fidelidad siempre sobre su pueblo se deja sentir. Doy gracias a Él que me permite poder exaltar y aprender y también escudriñar su palabra juntamente con usted en esta tarde. Y también a nuestro pastor que me ha concedido este tiempo para predicar la palabra en este momento. Y vamos a entrar en la palabra del Señor en Lucas capítulo 7. Hemos aprovechado bien el tiempo, ya que el tiempo no se desperdicia, sino que se aprovecha bien en la presencia del Señor. Lucas capítulo 7, estaremos leyendo el versículo 11 hasta el versículo 16. Lucas 7, 11 hasta el versículo 16. Cuando lo tiene, me conteste con un amén, amados hermanos. Lo tenemos. Lucas 7, 11 hasta el 16. Estaremos leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su palabra: aconteció después que él, diciendo Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Amados hermanos, puede tomar asiento en este momento. Vamos a estar estudiando bajo lo que es el tema: necesito que me visites. Necesito que me visites. Sabemos que Jesús en cada lugar que le andaba transformaba, sanaba, levantaba, cambiaba la vida del hombre. En cada región, en cada ciudad donde él caminaba, tenía que pasar algo, porque cuando la presencia de Dios habita o camina o anda por un lugar, las cosas cambian. Cuando Jesús iba caminando por aquella ciudad, dice que él unos versículos antes, había salido de la ciudad de Capernaum y había sanado al siervo de un centurión. Es decir, que cuando él iba saliendo de aquella ciudad, venía siguiéndole su discípulo, pero juntamente con él estaba siguiéndole una multitud, porque lo que había hecho era grande, era maravilloso, porque no lo podían ellos experimentar en otro lugar. Solamente al ver que Jesús hacía esta cosa, le seguían a Jesús. Entonces él tenía que llegar a un lugar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Es decir, que cuando él salía de ese lugar de haber sanado al siervo de un centurión, él le venía siguiendo una multitud. Yo me imagino que muchos de ellos salían cantando de gratitud, de alabanza, de alegría, de felicidad, porque habían visto un milagro que nunca lo habían visto antes. Entonces ellos, saliendo de ese lugar, iban contentos, iban alegres, iban llenos de una gratitud por haber visto a Jesús sanar a aquel siervo del centurión.
pero ahora se encuentra. Yo quiero que usted vaya imaginándose este escenario, amados hermanos, ya que cuando Jesús iba a entrar en aquella ciudad, dice que cuando antes de entrar él veía que salía de aquella ciudad, dice que un cortejo de fúnebre, ellos salían de ese lugar porque iban a enterrar a un hijo de una viuda. Es decir, que cuando hay momentos, amados hermanos, de tristeza, hay momentos de desesperación, en momentos, amados hermanos, que nosotros pudiéramos llenarnos de cólera, pudiéramos llenarnos de estancarnos, en un momento Dios llega justamente al tiempo necesario, perfecto. Porque cuando vienen saliendo, amados hermanos, de ese lugar, es importante poder captar lo que estaba pasando en ese escenario. Porque cuando ellos salían de aquella ciudad de Naín a enterrar a este hijo que era viuda, amados hermanos, aquella mujer había sufrido la muerte de su esposo, pero ahora tiene que cargar con la pena de enterrar a su hijo. Tiene que cargar con aquella pena de saber que los que estaban rodeándole ya habían visto que su esposa había fallecido, pero ahora el único hijo que ella tenía que ir a enterrarlo también. Y cuando llega el momento, amados hermanos, ella estaba tal vez llena tal vez de algo, diciendo en su corazón que por qué le pasa. Y muchas veces nosotros claudicamos de esa manera cuando nosotros estamos pasando por un proceso y decimos: Señor, ¿por qué a mí me está pasando estas cosas? Porque después de yo salir de uno, entro en otra. Que cuando yo paso de un proceso que casi veo tu mano que está obrando en mi favor, veo que voy entrando en otro proceso. Padre, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy atravesando este valle? Pero Padre amado, hay que decir como dijo el salmista David, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, porque mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová mirarás todos los días de tu vida. Son momentos, amados hermanos, que nos encontramos que no podremos. Nos encontramos momentos difíciles y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y Jesús llega al tiempo. Jesús llega que cuando él ve que va saliendo la viuda de aquella ciudad, va cambiando vida, va transformando. Eso es lo que pasa, amados hermanos, que cuando hay muerte, Dios da vida. Que cuando hay enfermedad, Dios sana. Que cuando hay algo está pasando, Dios tiene que cambiar esa situación, porque Dios es un Dios verdadero. Él no cambia. El hombre puede cambiar, la mujer puede cambiar, pero Dios siempre sigue el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Ahora nos encontramos con ese escenario, amados hermanos. Vamos visualizando que cuando vaya saliendo aquel cortejo, amados hermanos, para ir a enterrar a aquel hijo, hay que observar lo que pasa. En los cristianos, amados hermanos, hay que evitar y tenemos que tener algo en nuestros corazones, como dijo el salmista David. Tenemos que tener armonía, tenemos que tener amor. Porque sabemos que cuando una persona fallezca, se ve los frutos de aquellas personas que se presenten en aquel lugar. Es decir, que cuando una persona pudo dar testimonio en su vida actual, en vida, puede responder la multitud o también las personas que llegan a un lugar. Y yo pude ser una persona que pude observar en la vida de mi hermano que había fallecido. Aquella noche, amados hermanos, era una persona que siempre, a través de su proceso, siempre estaba diciendo que estaba bien, saludando a los hermanos y todo. Y cuando haya pasado que él falleció, amados hermanos, tenían que hacer 3 servicios esa noche porque la gente no cabía. Amados hermanos, tenemos que dar testimonio aún en vida, amados hermanos. La vida de aquella viuda, amados hermanos, su hijo, la vida de ella daban testimonio. Porque decía que no solamente iba la viuda y el hijo, sino que salía ¿cuánto? Una multitud de aquella ciudad.
porque era amada. Su hijo era amado. Tal vez ella daba momentos que ella no tenía nada, pero lo daba lo poquito que ella tenía porque ella estaba agradecida con Dios. Y cuando Jesús llega, amados hermanos, a ese lugar y llega a nuestros corazones, tenemos que transformar nuestra manera de ser. Cuando Jesús llega a nuestro corazón, no podremos comportarnos el mismo como nosotros hemos andado. No. Si nosotros éramos amargados, éramos enojados, éramos de alguna manera, Dios cuando llega tenemos que menguar para que Dios crezca en nuestras vidas. Amados hermanos, la importancia de tener en nuestros corazones el cambio, que cuando los procesos están bien difíciles y que de nuestros labios nosotros decimos que todo está bien, se refleja, amados hermanos. Yo me gozo en gran manera cuando yo estoy saludando a los hermanos y sé que la dificultad del proceso que están pasando, y cuando les saludo les digo: hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo está? Estamos bien y en victoria. Y están pasando un proceso difícil, porque Dios, cuando haya cambiado un corazón por completo, aunque sabemos lo que estamos atravesando, confiamos en Dios que nos dará la salida, nos dará la victoria, amados hermanos. A Él sea la gloria. Y cuando llega Jesús, mira la importancia que Él pudo reconocer y dar las palabras de aliento a aquella mujer. Porque tal vez al recibir esas palabras, una persona que está atravesando un proceso y le decimos todo va a estar bien, y esa persona, ¿cómo va a estar todo bien? Jesús llega y le dice a la viuda: no llores, no llores. ¿Verdad que pudiera parecer un poquito irónico de una persona que haber visto a su hijo fallecer y decir las palabras no llores? Pudiera parecer un poquito difícil escuchar esas palabras. Pudiéramos escuchar: estoy contigo en el proceso, estoy contigo en esta dificultad, pero no llores. Es algo que tal vez para aquella mujer le fue difícil de tragar, porque estaba pasando la muerte, el camino que iba de llevar a enterrar a su hijo. Pero cuando le dijo no llores, hay cosas, amados hermanos, que en el proceso que nosotros tenemos que entregarlo completamente a Dios. Dios dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Es decir, que cualquier problema, que cualquier situación, Dios lo va a cambiar. Si nosotros lo depositamos en la mano de Él, Él lo va a cambiar. Amados hermanos, Él es fiel y también Él es justo. Él es grande en misericordia, que cuando Él llega a la situación y en el proceso y nosotros decimos: Señor, necesito tu ayuda, Él llega al tiempo, amados hermanos. Y cuando Él le dice no llores, amados hermanos, hay algo impactante en lo que sucede. Porque al leer esta palabra, el ataúd o el cajón que iba al hijo, pudiéramos nosotros tomarlo como algo espiritual, en lo cual que nosotros somos un cuerpo, y lo que nosotros tenemos por dentro, dado por el Espíritu Santo, son cosas que nosotros tenemos que ponerlo por práctica, por obra. Y cuando hay algo que quiere intervenir, que el propósito de Dios cumpla en su vida, podemos nosotros enterrar y callar y también hacer morir aquellas obras de lo que Dios ha depositado en tu vida. Es decir, que nosotros somos también necesario o necesitamos que Dios visite nuestra vida, porque hay cosas dentro de nuestros corazones que tal vez hemos nosotros callado, o tal vez hemos apagado, o tal vez hemos nosotros dado por completo o por la nada, amados hermanos. Y Dios está diciendo que hay que vivir el don y el fuego que hay en ti, por la imposición de mano, como dijo Pablo a Timoteo. Porque es necesario, amados hermanos. Hay cosas en nuestros corazones que Dios nos ha entregado, y cada uno de nosotros, el propósito de Dios es grande, amados hermanos.
Y cuando llega el momento, Jesús pone sus manos en el féretro. Ahora, hay algo importante que yo quisiera explicarle. ¿Por qué motivo o la razón de que Jesús puso sus manos en el féretro? Porque Él podía dar la palabra y la persona iba a ser resucitada. Cuando Él le dijo a Lázaro, Él no estaba tocando la piedra. Él dijo desde afuera, cuando estaba rodeado de la multitud y juntamente con su hermano, su hermana María. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero ¿por qué era importante que Jesús pusiera sus manos en el féretro? No pudiera captar un poquito un detalle, por qué tenía que estar ahí ese detalle. Pero yo quiero explicarle la importancia que cuando Jesús puso sus manos sobre el féretro y todos se detuvieron, era porque en Números se encuentra que una persona que tenía que poner sus manos sobre el féretro tenía que estar santificado antes de ser porque para ellos era algo que no podía en la vida topar con la muerte, y tenía que la persona estar santificado. Y bajo costumbre de religión de los judíos, no podía una persona tocar aquel féretro porque le era considerado inmundo. Ahora llega Jesús y toca el féretro, y dice que se detuvieron la multitud, porque para ellos una persona que tocaba un féretro les consideraban como alguien que tenía que respetar, como una autoridad, porque ellos sabían que esa persona, que lo que estaba haciendo era de poder y lleno de gloria. Y eso es lo que Jesús quería demostrar en ese tiempo, que estaba quebrando religiones, costumbres religiosas, amados hermanos, para dar a entender que Él es el Dios de poder, que Él tiene el poder para dar vida, así como quitar la vida. Él tiene el poder para también levantar y resucitar al muerto. Y por lo tanto, cuando Él puso sus manos sobre el féretro, amados hermanos, y da la palabra, le dijo: levántate. Le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Amados hermanos, algo tiene que cambiar cuando nosotros también nos ponemos en la mano de Dios. Porque más abajo, amados hermanos, Jesús había llegado al lugar para visitarlo a ellos. Y amados hermanos, esta tarde tenemos que nosotros entregarnos, porque algo tiene que cambiar en nuestra vida. Tenemos que nosotros tener una visita de nuestro Padre Celestial. Si hay algo que nos está deteniendo de ver la gloria de Dios, digámosle: Dios, quiero que me visites. Necesito el toque de tu gloria. Necesito que me toques. Si hay algo dentro de mí que ha muerto, tócame. Tócame con tu poder y gloria, porque necesito ver tu mano sobre mí. Necesito ser cambiado. Ha sido mucho tiempo que no he sentido tu gloria. Tócame. Tal vez ha sido mucho tiempo que no has hablado en lengua, no has danzado. Tócame, porque Dios ha depositado lengua, ha depositado danza, ha depositado dones, y como que hemos callado. Tócame, dígale al Señor: toca mi vida, necesito que me visites. Visite mi vida, visite mi vida. Necesito que me visites. Ay, amados hermanos, llega el momento que cuando le dice: joven, a ti te digo, levántate. Trae en memoria una historia, amados hermanos, que cuando había unos padres, que la mujer era estéril y no podía tener hijos, Dios había tocado la vida de la mujer, y Dios pudo dar aquella respuesta de aquellos padres de tener un hijo. Y se encuentran en los procesos de estos padres a llevarlos a la cita de los doctores. Y los doctores le decían que el niño iba a nacer con un defecto. Y el niño iba a nacer que no podía hablar. Y el niño iba a nacer que no podía caminar. O tal vez la cabeza lo tenía muy grande. Tal vez su cuerpo no iba a poder resistir al nacer. Y los padres, ellos continuaban a creer en Dios,
Porque ellos sabían, si Dios le dio la oportunidad de detener a este hijo o esta niña, iban a creer en Dios, que la voluntad de Dios iba a ser perfecto. Nace el bebé, nace un niño. Y cuando el niño nace, no había ningún defecto, no había nada que le impedía. Y cuando iba creciendo este niño, llega a una edad que cuando el padre le hablaba al niño, le decía que cuando se tropezaba, le decía: levántate, sigue dando pasos. Y cuando crecía un poco más y daba ya en un momento de del high school, llega un momento que el niño o el joven quiere entrar a hacer carreras. Y cuando él iba a entrar a entrenar, siempre él podía escuchar la voz de su padre que le decía: levántate, sigue. Y cuando él iba llegando a un momento, después de haber cumplido ya la adolescencia, llega un momento trágico, que cuando él cayó en coma en un lugar de un hospital, que los doctores le decían que nada iba a pasar, que ya la muerte estaba por encima. Él haber escuchado esas palabras, como que le recordaron aquellas palabras, como aquella vez que cuando le dijeron que un defecto, algo iba a pasar con el niño. Y cuando llega el momento que le dijeron esas palabras, le dijo a los doctores: quiero que me dé un tiempo a solas con mi hijo. Y el hijo, que estaba en coma, no podía responder. Más bien dijeron los doctores que podían escuchar. Y cuando él estaba ahí, dice que él cerró los ojos y cuenta esta historia, amados hermanos, que cuando estaba hablando con Jesús, al concluir su oración, le dijo a su hijo: levántate y sigue caminando. Hay momentos, amados hermanos, que necesitamos que Dios nos diga: levántate y sigue caminando. Hay momentos que nosotros necesitamos escuchar de nuestro Padre: levántate, hijo o hija, y sigue caminando. A mí me dice la palabra en Proverbios: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y lo levantará. Me dice ahí en esa palabra poderosa, y él es fiel y cumple sus promesas. Ahora, amados hermanos, tenemos que nosotros levantarnos. Si hay algo en nuestra vida que a Dios, o la comunicación, o tal vez la vida que nosotros estamos teniendo con Dios, como que no sentimos algo, Dios no te está diciendo detente. Dios no te está diciendo quédate ahí en ese espacio, en ese lugar, en esa posición. No, no, no. Más bien Dios en su misericordia te está diciendo: levántate, que yo te quiero ayudar. Yo te quiero sacar de ese proceso y de llevarte de un lugar para otro lugar mejor. Y cuando Dios cambia y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él, es necesario que Dios transforme la vida. Es necesario que cuando hay muerte, Dios tiene que poner vida. Y cuando sucede algo así, amado hermano, Dios va a poder llenarnos de su gloria. Porque Dios, Jesús, haya visitado nuestras vidas. Amados hermanos, cuando concluye con esas palabras, y no quiero ser muy extenso, solamente quiero dar que cuando ellos llegaron al momento de haber visto a aquel joven resucitar, incorporarse, tremendo que cuando ellos vieron eso, tuvieron miedo y glorificaban a Dios, decía. Y decía: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero dice al final: Dios ha visitado a su pueblo. La importancia de ellos reconocer que Dios haya visitado ese lugar. En otros lugares ellos levantaban de alguna manera para poder decir que esta persona, Jesús, era una persona falsa,
Una Mesías que estaba queriendo cambiar o entrevistar la palabra de aquellos judíos. Pero aquí ellos reconocían que el Dios que vieron y también pudieran ver la muerte ser doblegado delante de él, que haya visitado ese lugar, es porque reconocieron en que en sus corazones y en aquella ciudad Dios habitaba. Y Dios quiere habitar en nuestros corazones. Y Dios también quiere visitarnos. Y Dios también quiere cambiar la vida si estamos nosotros disponibles. Ahora, amados hermanos, quiero solamente concluir con esto. La importancia de saber la visitación del Dios poderoso es de saber la confianza en Él que nosotros ponemos. Hemos de tener la fe de que Dios cambiará la situación. Su palabra dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Es decir, que cualquier cosa que nosotros estamos pasando, confiemos en Él, porque Él ha vencido. Y si Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores, es decir, que ya tenemos la victoria. Que aunque nosotros hemos estado pasando un proceso y no podemos ver que ya estamos a punto de recibir la bendición, no se preocupe, confiad en Dios, porque ya viene su victoria, amados hermanos. Si solamente confía en el Dios Todopoderoso. Y yo sé que Dios ha sido grande con cada uno de nosotros, pero en esta tarde, amados hermanos, Dios nos está diciendo que quiere visitarnos. Si hay algo, no lo estoy diciendo, amados hermanos, así por nada, pero Dios quiere entrar más profundo con usted. Había sucedido que cuando los soldados iban entrando, de poco a poco se llenaban de los tobillos hasta las rodillas, hasta los lomos, y llegara un momento que ellos tenían que nadar. En la presencia de Dios tenemos que nosotros ser llenos completamente. Y cuando Dios llega, no inunde nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, sigamos hacia adelante. Levantémonos en acción, porque Dios quiere visitarnos a cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Les amo en el amor de Cristo. Sigamos hacia adelante, porque Dios es grande y poderoso. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Le damos una ofrenda de aplausos fuertes a nuestro Dios. Qué bueno es el Señor, que siempre habla a nuestra vida, hermanos.